Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a El Mito y la Historia. Mirá lo que es esa toma, increíble. Estamos aquí desde... lo que ven al fondo es el cañonero, ¿eh? Humaitá. Hermoso, realmente un clima increíble. Hoy feriado. El buque Paraguay, me corrigen ya acá, están atentos. Así que bueno, estoy bien acompañado el día de hoy. Estoy como siempre con el señor Fabián Chamorro, con el señor Domingo Ayala. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? Estamos al pie del cañón. Estoy preocupado por Domingo. ¿Estás bien, Domingo? Sí, estoy bien, estoy bien. No, este está inventando. ¿Qué yo inventé? Para la gente que te sigue, vos estuviste ausente en algunos programas y he visto después tu historia. Sí. ¿Qué te pasó? No, y me saqué mi muela de juicio. No, pero... Se pidió por redes. No, se pidió por redes. No, tampoco poca cosa y después se agradece por todo. Fabián llegó y preguntó ya si vos estabas bien, si venías. Se preocupó. Estoy preocupado. No, gracias, Fabián. Gracias. Y otra cosa, Ale, ahora sé que esta es mi cámara y ya no me voy a equivocar. Y la gente preguntando, ¿dónde te miras, Fabián? Y yo te hablo a vos y después miro acá. Sí, mira, entonces, sí, al retorno lo que él mira. Ahí tenemos una pantalla donde nos vemos y él es tan vanidoso que se mira mientras responde. Sí. Entonces no es que está copiando de algún lado, sino que está tratando de hacer memoria y disocia mirando al retorno. Totalmente. Hoy estamos en vivo, le cuento para la gente que por ahí está en su casa o está en su trabajo, porque hay gente que mueve el país y trabaja de igual manera un lunes, un feriado lindo. Está muy agradable el clima, son 7 minutos de las 12 y estamos también acompañados de una buena comida, porque vos almorzaste, desayunaste. Desayuné porque dijeron, Ale prometió un asado, entonces yo dije, Ale va a cumplir. No, la producción nos consiguió el mejor asado. No puede ser. Gracias a Cheli, porque yo dije, ¿cuánto es lo que tengo que poner? Dije yo, ¿verdad? Ya pensé que iba a ser un monto elevado, pero por suerte hoy está con nosotros los muchachos de Asado Báez. No sé nomás si tenemos imágenes todavía, si podemos hablar con Ariel, que ya está ahí. Ya está. Ariel, hola, ¿cómo estás? ¿Tenés micrófono? Ahí le van a pasar el micrófono para que podamos... Me preocupa enorme en otra parrilla. No, es que me preocupa, me encanta. Muchacho, me da el aporte. Espectacular, mejor al verte. ¿Qué tenemos hoy para comer? Veo que es enorme la parrilla que trajiste. Sí, te estamos inaugurando con una parrilla espectacular. Qué grande. Y de picada tenemos unas picadas típicas: pastel mandio, payaguá, mellucito, butifarra. Olvídate, San Juan ya. Hay que decirle a la gente que la producción es muy grande, o sea, detrás nuestro. Sí, o sea, no, eso cámara, hay 10 personas. Esa parrillita sale y se termina. Sí, estamos acá sí. entre 20 más o menos, la gente de Gen que vino. Ahí le están enfocando. Y para plato fuerte tenemos costilla y vacío. ¿Qué tenemos para plato fuerte, perdón? Costilla y vacío. Costilla y vacío, qué rico. ¿Sabes dónde él está? De fondo se ve el otro cañonero, el Humaitá. Son dos cañoneros. Ok, llegaron al mismo tiempo más o menos. Llegaron el mismo día. ¿Al mismo día? Un 5 de mayo de 1931 y fue una fiesta en Asunción. Vamos a hablar después de eso. Bueno, Ariel, enseguida vamos a retomar contigo para ver cómo va eso. Dale, papá. Espectacular, o sea, el olor a asado, sí. Nosotros acá con el viento en nuestro rostro, está hermoso. Y bueno, hoy es feriado nacional y bueno, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Se cumplieron 90 años de la paz del Chaco. Desde 1932 hasta 1935 Paraguay y Bolivia sostuvieron un enfrentamiento armado. Ambas naciones se disputaron el dominio del Chaco. En aquella guerra Paraguay hizo retroceder a las fuerzas bolivianas que se instalaron a pocos kilómetros de Asunción y al final de los enfrentamientos nuestro país se hizo con el dominio absoluto del Chaco. Hoy en este especial del mito y la historia, todo lo que quería saber de la guerra del Chaco y no te animabas a preguntar. Y arrancamos con algo que escuché en estos días, gracias a las redes como TikTok e Instagram. Hay mucha información de repente también de todo lo que pasó y también sabemos un poquito lo que Bolivia piensa de la guerra, sí. Porque a veces nos quedamos con lo que nos enseñan en la escuela, en los colegios, y en Bolivia se enseña otra cosa. Y la pregunta ¿es cierto que ganamos la guerra y perdimos territorio? Te pregunto a vos, señor Domingo, que los escuchaste, sí. Según el mito. Cada país escribe a su gusto su propia historia. Uno lo es. Y segundo, en el colegio siempre nos dijeron que supuestamente Paraguay ganó la guerra, pero perdió territorio, ¿verdad? Y hay otra parte que dicen que Paraguay cedió unos cuantos territorios nada más para que termine nomás ya la guerra. No es que perdió la guerra o que estaba obligado, sino que cedió para darle un poco de gusto a Bolivia, entonces para que termine nomás. Es como que perdiste la guerra del Pacífico, me venía a romper la bola, te di un pedacito y quedamos en paz. Más o menos así esa onda por ahí.
qué es lo que realmente pasó según la historia, porque yo también escuché bastante eso. Que, incluso he escuchado vagamente que Paraguay le llevó hasta La Paz a las tropas bolivianas. No. Hasta y La que, Cruz. Santa Cruz. hasta Santa Cruz, y que retrocedimos de nosotros y dimos nuestro territorio. Y cómo le podés decir ganar cuando vos cedes tu territorio. ¿Qué hay de cierto con Bueno, eso? vamos a tener que hacer una clase de historia. Ok, Esa tenemos última tiempo. parte vamos a responderla con la foto, perdón, la historia detrás de la foto. va a Ok, ser hay el una... final. Ah, porque se ven Pero- los... Pero primero vamos a los antecedentes rápidamente. Cheli, vamos a ver los mapas de A1. Hubo 3 intentos de tratados con Bolivia y un protocolo de paz, un protocolo todos anteriores a la guerra, con la intención de distribuirse el Chaco. ¿Qué es lo que hicieron Paraguay y Bolivia durante todos los años antes del Chaco? ¿Qué? Tranqui, siempre tengo que echar algo. Está bien. Reconocieron de alguna manera que no tenían la soberanía, o sea, no tenían posesión efectiva sobre el territorio. Entonces hicieron lo que se llama diplomáticamente transaccionar, o sea, hicieron una transacción. Dijeron, bueno, yo voy a ceder un territorio que yo considero mío y vos vas a ceder un territorio que consideras tuyo. Y partieron el Chaco en diferentes proporciones. Y vamos a ver qué pasó con el primero. El primero, no sé si tenemos... que se cae, ahí viendo, Yo estaba viendo acá la imagen de Tratado de Benítez, puede ser, ese es. No, tiene que ser el primero, es del año 1879, que es de Cut. Quijarro, ¿vos tenés ahí imagen? Solamente esto pues está un poquito retrasado. Ah, sí. Le mando saludo a la gente de Twitch, Ahí- que me dice que el audio no está funcionando, si por ahí podemos ver también eso, por favor. Este es uno de los tratados. Fíjense los que están pudiendo ver en imágenes, cómo Paraguay resignaba con ese tratado más de 200.000 kilómetros cuadrados. Los Hija, 3 tratados anteriores al siglo XX, que fueron 1879, 1887 y 95, perdón, resignaban más de 200.000 kilómetros cuadrados del Chaco en disputa. ¿Cómo es que esto se aprueba? Bueno, primero vos elegís diplomáticos, los diplomáticos van a una mesa de negociación, ellos partieron el Chaco y dijeron, bueno, esto es Bolivia y esto es Paraguay. Se aceptó. Después eso tiene que ser aprobado por el Congreso de cada país y por último refrendado por el presidente de la República. Los congresos de los países no aceptaron esas transacciones. Bolivia quería más. Bolivia quería llegar al río Paraguay, ¿sí o no? Bolivia quería llegar por lo menos del río Paraguay, pero querían tener una proporción más grande del río Paraguay en el Chaco sobre el río Paraguay. Eso le iba a dar hegemonía en gran parte del Chaco. Bueno, no se aceptó. Hay uno último, Cheli, que es del año 1907. Este es el último. Este ya no es un tratado, este es un protocolo. Hubo varios protocolos, pero solamente usamos este porque este se usó como status quo. ¿Qué significa status quo? Donde está tu línea, vos te quedás. Pero hasta ahí pueden llegar, o sea, la parte roja, fíjense de un detalle. Si vieron los mapas anteriores, en todos los otros mapas, Bolivia se quedaba con muchísimo más territorio. Eso te iba a decir. Y en este se resigna uno chiquitito. Hasta ahora, todo lo que veo es mucho más lo que quería Bolivia. Menos en este. ¿Saben por qué? Porque Bolivia ya estaba haciendo trampa. Bolivia ya metió en el año 1905 sus 2 primeros fortines militares. Entonces, ya estaba entrando de a poco. Entonces, esa parte roja le daba legitimidad sobre los lugares donde ya puso sus 2 primeros fortines. Entonces no le importaba el resto. Porque total, ellos ya comenzaron a hacer trampa y iban a continuar haciendo trampa. Primero iban a ocupar todo lo rojo que les correspondía, según el mapa que están viendo. Después todo lo amarillo que tenían arbitraje. Y después iban a entrar en la zona que... Iban a pelear por lo que ya era de Paraguay legítimamente. Claro, iban a comenzar a entrar. Y así fueron ocupando lentamente el Chaco desde 1905. Siempre dicen que nosotros los paraguayos hacemos todo a última hora. Y es cierto. No fue la excepción. No fue la excepción. ¿Ustedes saben cuándo nosotros fundamos físicamente nuestro primer fortín? 1919. 14 años después los bolivianos. Los bolivianos ya iban a quedarse con todo el Chaco. Y nosotros, mira, vamos a poner nosotros también un fortín. Y pusimos un fortín. ¿Quién era el presidente en esa época? Bueno, en el año 1904 comenzamos a tener un periodo de inestabilidad que fue por empezó una revolución liberal. Y después de la revolución liberal hubo varios años de inestabilidad política donde se sucedieron muchos gobiernos.
Entonces, de 1904 a 1912 tuvimos por lo menos 8 presidentes. Era inestable Es también. inestable. Después, en 1912 comienza un periodo de estabilidad con el que se comienza a pensar nuevamente en el Chaco y ahí es que comienzan A darle más a importancia. darle más importancia al Chaco. Estuve viendo también. Hasta Le mando, ahora- le mando saludos. No sé si estamos saliendo por YouTube también. Si me pueden confirmar, por favor, a la gente que está viendo desde la señal de Gen. Lo pueden ver también para la gente de Twitch que por ahí quiere ver de otra plataforma. Lo puede ver también por la página de Gen. Ingresan en www.gen.com.py y pueden ver también la señal ahí de forma directa. Pero yendo nuevamente a la pregunta, ahí ustedes vieron los mapas, cómo se dividieron Paraguay y Bolivia. Nuevamente, ¿qué estaba reconociendo Paraguay y qué estaba reconociendo Bolivia con esas transacciones? Estaban reconociendo que no tenían la soberanía sobre todo el Chaco. Después, cuando veamos el último mapa, se van a dar cuenta y ustedes van a sacar solitos sus conclusiones si Paraguay Pero Bolivia, después de la guerra que perdió contra Perú, nomás también... No, contra Chile. Contra Chile, Contra perdón, se volvió a fijar en el... Sí, no, el Chaco no, era un Quería ganar territorio, algo. Estaba un territorio ahí. que estaba ahí. Era como un baldío que estaba ahí. Sí, eso sí, Bolivia, su primer reclamo antes de la Guerra del Pacífico ya es de 1852. Ah, Desde ok. 1852 comienza a reclamar. Y ahí también, bueno, después cuando hagamos más la pregunta vamos a seguir hablando de los otros temas. Muy bien. Así vamos avanzando, muy bien. Y si hay preguntas de la gente, con mucho gusto los respondemos. Sí, solamente quiero confirmar si hay alguien que puede ver la señal de Twitch acá y confirmarme si sale el audio, porque me dijeron que no sale. Es una cuestión para que podamos... Dale, gracias. Porque en la web me dijeron que sí está saliendo, pero en Twitch no está saliendo y estaría bueno para que la gente pueda hacer sus preguntas. Hay otra consulta, porque también se habló de esto, pero también ya estaban los intereses de Bolivia, y es si es cierto que empezó la guerra porque una empresa petrolera le dijo a Bolivia que en el Chaco había petróleo. ¿Qué escuchaste de eso, Supuestamente Domingo? empezó porque Bolivia quería una salida al mar y esas cosas, ¿verdad? Entonces quería salir por Paraguay. Y había un general que trajeron ellos de Alemania, que era el general o coronel, no me acuerdo. Hans Kuhn, Hans sí. Kuhn, que trajeron de Alemania Sí. y que salió y le dijo, le metió a la boliviana en la cabeza que él podía ganarle un combate a Paraguay y llegar hasta el río Paraguay para que Bolivia tenga salida al mar. Pero el hecho del petróleo, ¿escuchaste algo? No escuché, nunca Porque escuché. también se habló en ese momento de que en el Chaco había petróleo y es que fue uno también de los... Y supuestamente de los que impulsó. Bolivia es un país que tiene petróleo, supuestamente, que exporta petróleo. Sí, tiene petróleo. Sí, nosotros compramos gas de ellos. Sí, sí. ¿Qué hay de cierto con eso, Fabián? Fue también uno de los ítems a tener en cuenta para que Bolivia quiera agarrar el 100% del Chaco. Bueno, vamos a desmitificar. Primero tengo que hacer una aclaración muy importante. Todos los mitos que tienen que ver con la guerra del Chaco, todos, absolutamente todos, tienen que ver con la política. Los políticos son los que más utilizan como herramienta la historia y terminan tergiversando todo. Entonces, ¿qué pasa? Vos para denostar contra un político que le fue bien durante la guerra, entonces vos inventás una serie de cuestiones para denigrarle o tratarle de traidor a la patria. Entonces, todo esto que estamos diciendo, el tema de que ganamos la guerra, perdimos territorio, el tema del petróleo, todo tiene que ver con mitos instalados con posterioridad a la guerra. Y tiene que ver con cuestiones políticas. Es cierto que hay petróleo en la zona, en Bolivia, pero del territorio que reclamaba Paraguay como suyo, que era hasta el río Parapití, Paraguay reclamaba hasta el río Parapití y Bolivia reclamaba hasta el río Paraguay. Mucha diferencia. Del Parapití hasta el primer lugar donde hay pozos petrolíferos importantes hay 100 kilómetros. Muchísimo. O sea, eso ya no está en territorio que Paraguay ni siquiera reclamaba. ¿Entendés? O sea, si ustedes tienen que googlear nomás zona petrolífera boliviana y van a ver en el mapa, y está lejísimo de la zona donde se combatió y donde es cierto que durante la guerra Paraguay pensó tomar ese lugar que se llama Camiri. ¿Por qué? Porque así le iba a cortar su distribución de combustibles a Bolivia. Eso le iba a asfixiar a Bolivia. Sí, Paraguay tenía como objetivo estratégico tomar militarmente el lugar, pero no para ocuparlo, sino para hacer que Bolivia se rinda. Después también están los intereses en el Chaco. Todos los que tenían intereses económicos en el Chaco le ayudaron a uno de los contendientes. Los argentinos que tenían intereses en el tanino, la cuestión forestal, la cuestión ganadera, apostaron a Paraguay económicamente. Y los petroleros
que tenían ya sus pozos administrados en Bolivia, apostaron a Bolivia. Cada uno jugó su partido de Su acuerdo interés. su interés, o sea, no No hay daban así soldados, armas, ese tema, no, ese tema de no hay buenos y malos en las guerras, no hay buenos y malos. Cada En uno todas busca las su guerras interés. tienen intereses y esta guerra tuvo intereses políticos muy claros y los dos lo que trataban de quedarse con la mayor cantidad posible de territorio y eso lo terminó logrando Paraguay. ¿Te quedan dudas, Domingo? Qué loco, o sea. No, yo lo que quiero saber, Podés es que, hablar, viste ¿verdad? que, viste O sea, que Domingo, está ¿estás bien, Domingo? Está bien hinchado, ¿verdad? Estoy bien, viejo. Está todo hinchado. Sí, está un poco, pero estoy bien. Ok. ¿Tenés una duda dentro de eso? Yo lo que tengo una consulta. Viste que corre un mito de que supuestamente llegó un momento donde el gobierno nuestro gobierno dijo, no, ya para entregar todo, vamos a entregarle nomás ya a Bolivia hasta el río Paraguay y quedémonos nosotros con lo... ¿Es cierto eso que el gobierno dijo eso? ¿Que entrega todo el Chaco? Sí. No, sí, cuando empieza la guerra hay una teoría que tenían el alto mando paraguayo que decía que gracias a estos cañoneros a nosotros nos convenía defendernos desde el río Paraguay, pero eso implicaba entregarle a Bolivia todo el Chaco ya. Y Estigarribia, por suerte, de quien vamos a hablar más adelante, José Félix Estigarribia tenía otra visión, dijo, no, nosotros podemos pelear en el corazón del Chaco. Y por suerte se hizo lo que él decía, porque si no, probablemente al otro lado ya iba a ser Bolivia. Porque en serio, los generales pensaban que con los cañoneros se podría resistir desde ahí y a partir de ahí, pero era ceder todo el Chaco a los bolivianos. Muy bien. Vamos a ir primero a una pequeña pausa. Después ya vamos a hablar de, por ejemplo, el mariscal Estigarribia, que fue un gran protagonista de la guerra. Pero primero, yo estoy acá con mi tereré. ¿Vas a tomar tereré? ¿Puedes tomar tereré? Sí, no. Ah, Ahora no puedes chupar, Todavía ¿verdad? no puedo. ¿Cuánto tiempo? No puedo Qué chupar mal. por 7 días, mijo. Ya. Pobre ¿Y Domingo. qué día te sacaste tu muela? El jueves. Ah, A falta jugar a la todavía. tarde me quité. No podés chupar una bombilla. No puedo chupar nada. Bueno, supongo que vamos a ir con una buena toma de dron de este lugar donde estamos ahora mismo. Primera vez que sé de la existencia de este lugar. Está muy bueno. Después también estaría bueno aclarar si es que la gente puede venir a ver. No sé si Sí, que está acá es un por suerte museo. nos está acompañando la gente de comunicación de la Armada, que ellos nos van a poder aclarar mejor eso. Sí, entonces también para que la gente pueda venir a conocer, porque está bueno saber, conocer, y mientras más sabes de tu país, más valoras lo que tenés y todo lo que hicieron para que hoy en día sea lo que es. Así que vamos a la pausa y luego de la pausa más preguntas, más conocimiento, más historia en el mito y la historia. Muy bien, estamos de vuelta. Ya estuve patrullando la zona de la parrilla. A mí me encanta. Yo creo que... Capé, ¿no te fuiste a mirar? A vos no te gusta nomás la onda de la parrilla, ¿verdad? No, en breve me voy a ir a mirar. Tenés que ir a mirar, está bueno. Con leña están haciendo café. Ya prepararon el aceite, van a hacer pues payaguá. Vamos a picar comida tradicional primero. De tabú. Y después recién vamos... Entonces, ese comida tradicional café picotea nomás. Porque es el famoso cazabó, no te va a llenar con eso. Sí, porque si te llenas ya, No, después la carne ya va a sobrar sí. todo ya. Ese gran cazabó, pero igual vos tenés que saber nomás picotear. Che, Ale. Pero comer sí podés. Sí, puedo. Ahí lo que Ahí iba a pegar está. que no pueda Ahí comer. está. Viste, no puede vos tomar teré, pero ¿sabes cómo va a comer? Qué Venga, pe. pucha, o sea, qué Te- conveniente, ¿verdad? Te quiero mostrar algo. ¿Qué? ¿Vos sabés cómo se llama ese que está ahí arriba? El carajo, peón. Ajá. Yo De sabía. ahí viene ese término de andate al carajo. Y así. Claro, esa zona de arriba. ¿Dónde Qué aprendiste loco. eso? Hace rato nomás cuando recorrí el tipo me contó. Viste, si es una historia que por eso andate al carajo y bueno, era un castigo más o menos. pues. Había sido. Era un castigo. Ahora Sí. estas embarcaciones son muchas más modernas. Sí. Qué Ya loco. tenés wifi. Y me contó también de que ahora ya no se usa más el timón ese grande del barco. ¿Qué se usa? Y tienen una palanquita así. Y así con por ese ahí, nomás. Y con ese nomás llaman. ¡Hala!
¿entendés? Ya no es más el enorme Sí, ese. imagínate todo lo que veíamos antes en la tele, en las películas. Eso, Entonces- pero, tipo, imagínate con una palanquita. Entonces Pumba está triste. ¿Por qué? Y porque ya no está más Timón. Bueno. El chiste de Ale, Sí. chiste de Ale. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que realmente importa. De salón. Tengo acá una consulta que es si el señor José Félix Estigarribia fue el más grande estratega de la guerra del Chaco que escuchaste de él, señor Domingo. Sí, y según nos contaron en el colegio fue que él inventó una forma de combatir en el Chaco. Él fue uno de los más grandes estrategas que tuvimos y el que ideó todo para que nosotros podamos tener un buen resultado, podamos sacar un buen resultado en el Chaco. Sí. José Félix Estigarribia fue el mejor estratega de la guerra del Chaco. Lejos, pero lejos. Él concebía la guerra en movimiento. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió al que era presidente. Eso también fue uno de los motivos por los cuales a Paraguay le fue bien durante la guerra. Que había muy buena relación entre el comandante de las fuerzas paraguayas y el presidente de la República, que se llamaba Eusebio Ayala. Pero y la formación de, bueno, Estigarribia sí era una formación académica. Él se Sí, fue a sí, él estudiar a otro se país. formó, se fue a estudiar a Francia. No tenía muy buenas notas él, pero ese también el famoso, vos a veces tenés buenas notas, en la parte práctica no sos bueno, y este no tuvo buenas notas en Francia, pero en la parte práctica era muy bueno. Él, entonces, al pensar en la guerra en movimiento, hizo que justamente aquí, los edificios que están aquí en los arsenales de la Armada, Paraguay produzca pero miles de carrocerías de automóviles como para enviar al Chaco, porque él tenía que movilizar muchas tropas. ¿Y las tropas para qué movilizaba constantemente? Para encerrarle a los bolivianos. Paraguay, de los combates grandes, ganó el 90%. Pero y mira de que los combates Bolivia grandes. por ese lado creo que estaba más agrandado por el hecho de que trajo a alguien que estuvo en la guerra. al general La ese- Primera Guerra Mundial, que la se primera. llamaba Hans Kuhn, de quien hablamos hace rato, que le hizo muy fácil todo a Estigarribia. La verdad que sí, le ayudó muchas veces. Pero ya era Estigarribia. viejo, ya luego también. Era viejo y tenía un concepto de guerra que se estaba acabando, un concepto de las guerras estáticas donde se hacían grandes trincheras, ¿no? Estigarribia era movía tropas por todos los costados, con toda su artillería, y era muy complejo hacer todo eso. En serio, Estigarribia era militarmente fue muy superior a todos, no solamente de los paraguayos, sino mucho más de los bolivianos. Pero por suerte es así porque hay una, no sé en qué combate, pero hay una donde rodean totalmente a los bolivianos y van como que le Cerrándose. sofocaron, no Él- le dejaban salir. Él hacía corralitos y en dos de las batallas en 2 batallas juntas logró entre 16.000 a 17.000 prisioneros. Un Campo Vía montón. y el Carmen. Genialidad pura, en serio. Hubo Es difícil explicar la dinámica de los combates en la guerra del Chaco, porque como le digo, eran guerras de movimiento donde constantemente las tropas tenían que moverse de un costado a otro, donde tenías que usar tu artillería adecuadamente, donde tenías que usar tu infantería, donde usabas tu aviación para determinar dónde estaban los fortines enemigos. Entonces, es mucho más complejo, pero en serio, Estigarribia fue muy superior. Nos ayudó entonces el hecho de que el alemán venga con otras ideas. Sí, le terminaron echando los bolivianos. Los bolivianos tuvieron 3 comandantes durante toda la guerra. Nosotros tuvimos uno solo. Y Cambiaron la Estigarribia, cuando empezó la guerra, tenía el rango de teniente coronel. Después de Boquerón, que fue la batalla de escuela para Paraguay, pasó a coronel. Y después justamente de esta batalla que les conté, Campo Vía pasó a general. Estuve viendo en TikTok un discurso que no sé si es real del general Félix Estigarribia, Sí. donde ese es real, ese audio donde Ese él era habla. ese audio. Es Tiene increíble. Una ¿Ya voz viste muy ya? No, simpática. todavía no vi. ¿No? Una voz muy simpática. Sí, tenía. pero habla, el discurso que se mandó No, es que- increíble. Después te va a pasar Era un el genio. link. Habla sobre que justamente somos un país pacífico, pero que si nos busca y si tenemos que salir a defender, lo hacemos. Es espectacular. Eso es cuando el estaba discurso. como exiliado en Uruguay, dio ese discurso espectacular. Ah, no fue acá. No, ya no fue acá. Porque le Y exiliaron ya después con el ya gobierno por una cuestión colorado. de política. No. Lo que hoy sería el febrerismo. La dinámica política después cambió totalmente. El militarismo se instala en Paraguay después de la guerra del Chaco y los primeros que comenzaron con eso son los que hoy nosotros conocemos como el Partido Febrerista. Que mucho quilombo tuvo nuestro país en ese sentido, ¿verdad? Que La inestabilidad política. Muchísimo. Y gente que peleaban por nuestro país, defendían nuestro país, fueron exiliados, después después no se llegó. Y es lo que te dice Fabián, son los intereses, ¿verdad? Qué El que está en el poder y tiene intereses marcados, hace Hubo lo que quiere. mucho
excombatientes de la Triple Alianza que pelearon otra vez en la Guerra del Chaco, Fabián? No, casi ya no. Fue más moral. Hay una. No le voy a pedir a Cheli ahora, porque no preparamos para esta tanda, pero en la siguiente, después del corte, le voy a Vamos a hablar mostrar de un eso. recorte. Le voy a mostrar un Ah, recorte, digamos, para que le voy a explicar mejor esa parte. ¿Qué tenemos ahora, Ale? ¿Tuviste parientes que estuvieron en la guerra, que conociste, tu bisabuelo o algo así? No, vos sabés que no, Capé. ¿No? No me contaron, o sea, mi papá eso no me contaron si tuve o no. Les pregunté, pero nunca me dijeron si tuvo o no. Yo tuve un bisabuelo que según mi mamá estuvo y que le contaba eso. Que Camila. Ellos de Camila chicos... tiene. Camila también tiene. Camila, ¿qué tenés? ¿Abuelo? Mi abuelo. Ah, mira. ¿Estuvo vos. en el cañonero? Ah, la pelota. Ah, sí. Yo un bisabuelo que supuestamente mis padres, o sea, mi mamá con sus hermanos querían saber y le preguntaban a su abuelo y cuando hablaba siempre lloraba. Sí. Y decía que no era hambre lo que pasaban, sino que lo Era que más sed. pasaban era sed. Sí. Y justamente Qué loco. quiero tomar esta pregunta, que es la que sí es cierto que muchos de los soldados llegaron a tomar su orín para poder sobrevivir a la sed. ¿Qué escuchaste vos, Domingo? Y vos sabés que así me contaron y yo creo que es cierto porque yo viví mucho tiempo en el Chaco, mi papá trabajaba en el Chaco y viví mucho tiempo con ellos en una estancia y yo tuve ahí el tema de agua y eso. Sí. Yo tuve de acá luego se lleva así en botellones, esas cosas para que se tomen porque si no yo tuve. Y lo que me contaron también que ellos tomaban ¿conocés? El caraguatá. El caraguatá que sale en el Chaco ese que tiene todo espina y que ese abajo en la raíz está lleno de agua. Vos abrías así la raíz y tiene agua dentro. Y que eso tomaban. supuestamente eso ellos sacaban y ellos abrían y tomaban eso. Bueno, antes de entrar en el tema de la sed, voy a hablar del soldado paraguayo. Porque estamos hablando del soldado paraguayo. Sí. ¿Me vas a ayudar un poquitito? Acá en la Cheli imagen de ya apoyo tiene, las amigo, sí. fotos. Quiero que vean primero estas fotos del soldado paraguayo. No sé si vos ya estás viendo. No, todavía O- sí, quiero que vea la gente el porte del soldado paraguayo y les voy a explicar qué es lo que tenía puesto nuestros soldados cuando... Porque hay una Mira. imagen también que es muy A popular, ver. no sé nomás. No me aparece. Todavía no tenemos... No. Pero tenemos enseguida. Yo también he escuchado bastante eso, ¿verdad? Que Contamos, Bocelli, si es que tenemos... Porque yo acá en la imagen... Acá nosotros no estamos viendo en no el estamos retorno. viendo en el retorno. Sería bueno ver. Pero ella tuvo, vos sabés que y los indígenas, hay una raza indígena que vivía hacia el Chaco, no sé si en Ayoreo o algo así. Pero ellos, por ejemplo, ellos viven también tomando agua así, o sea, toman del caraguatá, así el que te dije, del caraguatá, de eso se alimentan ellos y ese su jugo toman así. Porque ella tuvo que encontrar agua ahí en el Chaco. Sí, no, Cheli, tenemos acá la imagen de retorno. Nosotros no estamos viendo, pero no estamos viendo la imagen de apoyo. Nosotros no nos está apareciendo para que podamos tener, para que nos podamos desarrollar eso también. Acá no tengo nomás porque ya se había cortado la señal. De igual manera, enseguida vamos a tener la imagen. Nosotros estamos viendo ahora mismo solamente lo que están viendo en pantalla la gente. A ver. ¿Cómo era el enrolamiento? Cuando empieza la guerra... Era obligatorio. Sí, no, era obligatorio. El primer enrolamiento fue de 17 a 24 años. Que es el primero, quiere decir que... Hace un llamado. Varios ¿verdad? llamados, claro. El primer llamado era de 17 a 24 años presentarse. Vos tenías que presentarte, por ejemplo, eras de tu ciudad, que es Pirayú, Paraguarí. Te presentabas a los encargados ahí. ¿Y dónde te reunías? Te reunías en las plazas. Pero el recibimiento de la gente fue a favor, tipo, No, yo me voy a eso ir. estaba preparado porque eso también hay que entender. O sea, Bolivia y Paraguay le prepararon a su población para la guerra. ¿Y De a cómo poquito, se hace de a eso? poquito. Se hace a través del sistema educativo. El Ah, sistema educativo, patriotismo. claro, te enseñaban el nacionalismo paraguayo. Ahí es donde se hace fuerte la figura de Mariscal López. También te educaban constantemente de por qué el paraguayo tenía que defender el Chaco. Entonces, cuando fue el llamado, muchísimos se presentaron de manera voluntaria. O sea, no estaban en ese rango de edad. Muchísimos. O sea, estoy hablando de miles de paraguayos que se presentaron que no estaban en esa primera convocatoria por el simple hecho de que se querían ir a pelear por el Chaco. Y hubo gente que era menor de edad. Justamente uno de ellos estuvo de cumpleaños hace poco, el famoso Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos se escapó con sus socios. Él, cuando eso vivía en Iturbe, se escapó con sus socios, mintió su edad y se embarcaron. Y cuando llegaron allá al Chaco le dijeron, amigo, ¿cuántos años lo que vos tenés?
me pareció una criatura. Y ahí le dijeron la edad y sirvió como, igual se quedó allá como parte de logística. Y si ya no le Ya podían no traer para más. combatir, claro, para no le podían traer más. Entonces, eso, hay historias, pero de a miles de los que se fueron y se presentaron. ¿Tenemos ya la foto para mostrar? Tenemos la foto, Cheli. Adelante, por favor, si es que la tenemos. ¿No sabía eso de Augusto Robasto? Por Sí, ejemplo? Augusto No, Robato, sí, y ya te digo, miles de su generación se presentaron siendo o muy menores o muy mayores. Porque también había un rango en el que en aquella época, por una cuestión de física, decían, bueno, hasta los 29, 30 años se puede combatir efectivamente. Y si ya pasaba esa edad, te enviaban a puestos de retaguardia. O sea, ¿por qué? Porque el esfuerzo de la guerra no era solamente del combatiente, era toda la logística. Aquí en este arsenal, allá nosotros vemos un edificio que después por ahí le podemos mostrar a la gente. Ahí funcionaban los departamentos de los arsenales de Marina, y ahí llegaron a trabajar 3.000 hombres. ¿Y qué se hacía aquí? Aquí hacían granadas, hacían bombas de O aviación. sea, todos servían. Todos servían. Y de acuerdo a tu capacidad también. O sea, por ejemplo, Paraguay no tenía la cantidad necesaria, o sea, no tenía la cantidad de efectivos militares como para ir a combatir en la guerra. No había número. Entonces que se crea una escuela para formar oficiales. Y por ejemplo, vos tenías que tener hecho hasta cierto punto la secundaria, o la secundaria terminada, y vos podías acceder a hacer esa formación, y después te enviaban como oficial de reserva. ¿Qué es oficial de reserva? Es un oficial que no es de carrera. Oficial de reserva es solamente para la contingencia, y nosotros tenemos, pero miles de héroes que eran oficiales de reserva, tenientes, que después ascendieron por méritos de combate. Algunos creo que llegaron en la guerra, creo que llegaron hasta teniente coronel, algunos de los oficiales de reserva. Qué loco. Entonces, si alguien que llegó a teniente coronel es porque estuvo combatiendo toda la guerra. Porque empezaban desde muy abajo y después por mérito de combate iban ascendiendo. Y ahora tenemos... No, vamos a ir primero a una pequeña pausa para solucionar eso y para poder ver las imágenes, y también para poder leer un poquito a la gente de Twitch, que es, creo que, o de YouTube también, que es lo que queremos llegar, ¿verdad? Responder preguntas de la gente que de repente son mitos de que tenemos instalados, y estaría bueno también poder leer a ellos. Un saludo a la gente de Gen que está viendo. Ya me dijo Fabián que mucha gente, sus amigos de varios países, ya sí, le dijeron... me escribió uno de Estados Unidos que está mirando. Está mirando. Un saludo para toda esa gente que está fuera del país viendo esto. Le mandamos un saludo y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, y luego de la pausa seguimos con más preguntas, más mitos en este programa llamado El Mito y la Historia. Muy bien, estamos de vuelta, ya llegamos a la hora del programa, estamos 12:58, espero que esté bien el reloj de la tablet. Estamos ya aquí, ahora sí creo que solucionamos el tema de la imagen. Le pido disculpas a la gente, estaba saliendo en vivo, pero nosotros no estábamos teniendo acá el retorno, por eso es que no estábamos hablando ni desarrollando sobre el tema del soldado. Ahora vamos a ver varias fotos. Ok. Vamos a ir Arrancamos con contestando el a la gente. primero que Vamos había a ver pedido. Con la primera y segunda foto, que justamente eran los modelos paraguayos. Supongo que es el billete de 50.000, ¿no? No, ahí está. Ahí está. Es ¿Saben parecido. sí, ¿saben qué se hizo? Esta foto y la siguiente, que es igual también, se habían preparado justamente para cuestiones propagandísticas. Y después se terminó utilizando una de esas fotos para el soldado del Un Guaraní, que fue nuestro primer guaraní, que creo que es el año 1943. Ahí está. O sea, Y esto esos modelos, se son montó, claro. Ok. Eran tipos altos, con un mejor Modelo. físico, modelos. Miren los detalles. Fíjense que tiene, por el pecho, tiene la frazada. Hacia Eso frío. te iba a preguntar. Baja la temperatura, pues baja mucho en el Chaco de noche. En la noche. Entonces, ahí está la frazada. El machete no era para combatir. El paraguayo usó también para combatir, pero era para abrir picadas. El Chaco es... El famoso el yuquerío. el infierno verde. Entonces era abrir camino con el machete. ¿Había mucha diferencia en la indumentaria con la de Bolivia? En No, cuanto no a tan- equipación. No tanto. Sí, por supuesto, nosotros teníamos nuestra bolsa de víveres.
que creo que se ve ahí. Igual en la otra foto vamos a ver después. Tiene una cantimplora a su derecha, que era el Que lugar estaba vacío. no, que era para el agua justamente. El fusil te daban 50 tiros. Te daban una carga de 50 tiros y ya te alzaban en el barco. Que vamos a contar enseguida cómo se llaman los muchachos. Siguiente. Mientras tanto, le mando saludos a la gente de Twitch y YouTube. Ya estamos estamos. saliendo, ya sale bien el audio, Y- así que gracias a la gente que solucionó eso para que puedan ir haciendo sus preguntas. Ahí está. Ese sí era el pila. Ese sí era el paraguayo Ese era el TT. verdadero. Ese era el No, paraguayo no TT. éramos luego tan altos en No, en no, ese no, tiempo. el paraguayo. Hasta ahora, 1,50 1,70. 1,70 ya creo que era lo máximo. Miren la pinta. Si ven la foto del muchacho que está en el medio, muy joven. Ahí el último de la que sería a la izquierda de la pantalla de ustedes, a su derecha tiene una bolsa. Esa bolsa de víveres tenía cecina, que es la carne seca, galleta, hierba, azúcar. Todo eso llevaba el combatiente, especialmente en las patrullas. Se patrullaba mucho en el Chaco. Porque justamente vos tenías que ver dónde el enemigo tenía un camino, por dónde vos podías entrar. Por eso es que habrían picadas constantemente. Y ahí están todos los Perdón, elementos de lo que hablé Fabián, hace rato. ¿qué sí. sería picadas? Las picadas son los caminos que vos Tapepoí. abrís. Un tapepoí que vos Ah, abrís para ok, para saber. movilizar tropas. Y encima que en el Chaco no hay tantos árboles, es más así yuquerí. No, pero ese es el problema. Hay mucho arbusto. Hay mucho, era sí, seguramente a abrir recorrer por ahí. camino y aparte son arbustos espinosos. O sea. Bueno, y otra cosa, justamente, ¿saben cuál fue uno de los primeros elementos que Paraguay tuvo que atender? El calzado. En la guerra de la Triple Alianza, ¿se acuerdan que los muchachos no usaban calzado? Bueno, en esta guerra sí, ya era obligatorio el uso de calzado. Por las espinas. ¿Cuál es el problema? La mayoría de los paraguayos eran campesinos que nunca habían usado calzado. No estaban Si- acostumbrados. Si nunca usaste, no estaban acostumbrados. Si nunca usaste calzado, tu dedo se abre. O sea, el espacio entre los dedos es mucho más grande. Entonces se tuvo que hacer todo un trabajo, pero enorme, aquí en este lugar, para hacer los zapatones. Tenías que hacer con una horma más grande, para que no le moleste cuando calzaban. O sea, imagínense hacer 200.000 zapatos. ¿Por qué? Porque más de 100.000 se enroló, que se tuvo que hacer con una horma más grande, porque para que a los muchachos no les moleste. O sea, todos esos detalles había que atender. Vos sabés en la que guerra me, de me Chaco. sorprende cómo realmente cuando se dice que se va a la guerra un país, realmente se va el país a la El guerra. país se va a la guerra. Porque estamos Así hablando mismo. de que si vos no sos no estás para ir a la guerra, bueno, te quedás, haces zapatos. Zapato. Te Todo quedás, haces hace- producir algo. tenés Hacer que producir algo, municiones, tenés que hacer hacer algo. granada, Sí. o sea, hacer indumentaria. Hasta el campesino que estaba en la chacra produciendo, su hijo se fue. El campesino, probablemente un hombre de 40 años para arriba, produciendo para el ejército. Todo es para el ejército. Acá preguntan el tema Sí. de las 50 balas, si era tiro por tiro o era así. No, ráfaga. había una ráfaga de 3. Había una ráfaga Y de bueno, 3 y 50 creo ya es que el mucho. Mauser llegó a tener de 12 también, creo. Y la siguiente foto, Cheli, así le vamos mostrando a la gente, a medida que le vamos mostrando la foto, les vamos contando más detalles de lo que fue Estas la son guerra. fotos de archivo que Esas son son fotos de 100% archivo. comprobados que son Son de todas la de época. aquí. Paraguay llegó a contratar un fotógrafo profesional para que documente la guerra, justamente. Pero fue hasta el... Hasta el último día estuvo. Quitó Hija de fotos allá en 1935 y todo. Miren esto. Este es el soldado despidiéndose. ¿Cómo era? Les conté hace rato. Cada uno se presentaba en su plaza, en la plaza de su pueblo, era enrolado y era enviado, ya sea por ferrocarril o por río o por camiones, dependiendo de dónde vos vivías, y llegaba hasta el Defensores del Chaco, que era el centro de acantonamiento número 1. Ese lugar, gracias a la Armada, se convirtió en un espacio como para albergar 2.500 hombres. Dormitorios, baños, toda la logística que necesitaban. Bueno, salían del Defensor del Chaco y era la última vez que vos les veías a tu mamá, a tu señora, a tu hermana, a tu hija. Ahí era la despedida, esta era la despedida. Y caminaban, desde Defensores del Chaco, caminaban hasta el puerto de Asunción. Y en el puerto de Asunción se subían en uno de estos barcos, que podía llevar de una vez 1.500 hombres. No había comodidad, eran los muchachos sentados. Todos encimados. Todos encimados. Ahí te daban el cocido con la galleta, ahí te daban el sollo, ahí te hacías tu necesidad, hacías pipí. Era Y un tenías sábado. de 16 a 22 horas hasta Puerto Casado. Sí, vamos a ver por la otra foto, Cheli, para seguir mostrándole a la gente. Era un sábado a las 5 de la tarde en el colectivo acá por el centro. Sí, más o menos. Miren, ahí está la mamá, ahí está la señora, el combatiente caminando. Ese combatiente que vimos hace rato tenía una carta en la mano. Esa carta, ese combatiente leía
40, 50 veces cuando estaba, porque le evocaba a su casa. Por eso es que es tan importante el tema de las cartas. En una época donde no había otra comunicación. Esta es la despedida. Estos caminaban, como te digo, caminaban hasta el puerto. Y hay una, que les pido que googleen a la gente, que en YouTube pueden ver. Hay un video donde muestra la despedida de los soldados. Vos te subías acá al cañonero y te daban una medallita de la Virgen de María Auxiliadora. Hay que recordar que este país era eminentemente católico en aquella época. Hasta ahora. Recibían su medallita de María Auxiliadora y vos veías que cuando se subían se sacaban esa su gorrita y movían señal de júbilo. Saludo, sí. Y la gente que estaba viendo, todos llorando, las mujeres llorando. Y claro, esa es la guerra. Esa es la guerra. Prácticamente no sabes si va a volver. Claro, no sabes si... Prácticamente Era la una última vez que vos le despedida estabas nomás. viendo a tu hijo, que le estabas viendo a tu ser querido. La siguiente foto, Chely, vamos a mostrarle a la gente el trayecto que se hacía para llegar al Chaco. En la guerra del Chaco no se entiende sin mapas, entonces nosotros vamos a Necesitamos mostrarle... imágenes de referencia. Le mostramos los mapas. Ahí Ahí está. tenemos. Salías de Asunción y te ibas hasta Puerto Casado. Como te digo, dependiendo de Cruzar del viento, de la temperatura, un montón de detalles que hay que tener por el movimiento del río, tardabas de 16 a 22 horas. Y llegabas hasta Puerto Casado. Y ahí te subías otra vez en un tren que te llevaba a 145 kilómetros. ¿Ese Hacía tren otra ya vez- existía o se hizo para No, la no, guerra? ya existía, era de Casado justamente, que era para la producción de tanino. Y tampoco había comodidad, no es que vos entrabas, estabas en el techo del tren. Claro, se subían Te todo lo que subían se podía, todo lo que se podía porque la cantidad es lo que y te importaba. iba hasta 145 kilómetros. Te bajabas ahí y si tenías suerte, había unos camiones esperándote y hacías otra vez 20 kilómetros de ila por ahí. O si no, caminando. Imagínate hacer 16, 22 horas, otra vez 5 a 7 horas, después otra vez caminando o en camión. O sea, eran súper hombres estos tipos. No, imagínate que hace todo ese Una recorrido locura. y luego tenés que estar ya firme otra vez Sí, para pelear, combatir, para para combatir. combatir. Una locura. Sí, ahora te- sí, sigamos con las preguntas. El Te- físico tenemos- que tenés que tener, Gabe. Sí, ¿Ah? El físico que tenés No, tener, y digo, eso es lo que el está estado tratando de físico hacer el tener. contraste también acá Fabián, ¿verdad? Con su conocimiento, que tenés fotos de personas que eran modelos Modelo. y a diferencia de la gente Y que el pila de realmente fue. verdad. Claro. Y el pila de verdad. Estamos con nuestro compañero Encina, que está José. desde el barco. Del cañonero. Detrás nuestro, acá Sí. está. Adelante, compañero, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale. Un saludo para todos ahí en... ¿Se puede decir todavía en piso o En piso, sí, en piso, en cubierta? pasto. Bueno, nosotros estamos ahí en el pasto. Bueno, nosotros estamos acá desde el área del timonel del cañonero Paraguay y para hablar más sobre este barco, sobre qué se hace actualmente en este lugar, estamos en compañía del capitán Derlis Jiménez. Bueno, capitán, explícanos un poco qué es un buque escuela. Sí, buenos días José, muy buenos días para todos. Actualmente nuestro cañonero Paraguay es un buque escuela. El buque escuela es una embarcación destinada al primer contacto de los estudiantes que han salido de las instituciones de formación navales, ya sean oficiales, suboficiales, alumnos de escuelas náuticas, futuros marinos, navegantes de otras instituciones también civiles y militares, que vienen y reciben esos primeros conocimientos de cómo comportarse en una embarcación, cuáles son las partes, cuáles son los sistemas, cómo se navega, todo lo que confiere a lo que es la navegación en sí, lo que es la propulsión, los compartimientos, los zafarranchos, que son como ciertas peculiaridades o comportamientos que el personal debe tener o que debe realizar ante eventuales situaciones a bordo. Es como una escuela, pero flotante para poder llevar a la práctica todo lo que se aprendió, vamos a decirle, en la parte teórica dentro de los institutos de enseñanza. Y en esta zona estamos específicamente en el lugar del timonel. Sí. Acá, ¿qué es lo que se aprende? Bueno, aquí en la timonera esta parte normalmente está destinada al personal de cubierta, que nosotros le decimos, tenemos 3 especialidades bien definidas. Normalmente está la gente de cubierta, que es la encargada de todo lo que es la parte de navegación en sí, amarrar el buque, volver a desamarrar para salir a navegar, conducir el barco dentro de los términos más comprensibles posibles, que son hacer navegar el barco, y ellos son los responsables
de poder trasladar el buque de un lugar a otro dirigiendo la embarcación. Y este es el lugar que ocupa normalmente el capitán del buque, el comandante del buque, y con sus asesores, ya sean que normalmente los nombres que reciben, ya sea pilotos fluviales, especialistas en cartas náuticas, que le va guiando. Este camino nos favorece, actualmente por este lado tenemos que irnos. Entonces este es el lugar donde normalmente se va dirigiendo, y así como podemos observar, de aquí se tiene una amplia visión de todo lo que es la zona frontal de la embarcación, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver a la rueda de cabilla, que es este equipo que tenemos acá. Tenemos radares, tenemos los impulsores de proa y popa, reversa, tenemos también los sistemas de comunicación, tenemos también los ángulos de escora y cosas así que son parte de lo que conlleva las necesidades de trasladar a una embarcación de un punto a otro. Al ser un barco ya de preguerra, antes de los 30, ¿cómo se conseguía navegar? ¿Cómo es que uno de los pilotos navales conseguía llevar el barco del punto A al punto B? Bueno, normalmente no se tenía todos estos equipos que hoy en día nos permite, ¿verdad?, conocer las profundidades de los ríos, pero normalmente había también lo que hoy acompaña en muchos sitios y ante muchas eventualidades, el conocimiento empírico de las regiones y los especialistas en cada uno de los tramos que a veces acompañaban a las embarcaciones ya con previa anticipación a navegar a ciertos puntos. Se embarcaba gente que más ya tenía un conocimiento o experiencia en esa navegación, en esas áreas, principalmente en las navegaciones que conllevan mayores dificultades, como ser los ríos y los canales, que son lugares de navegación estrechas y con cambiante en la parte de lo que es la profundidad de los ríos. Gracias, capitán. Bien, compañeros, este es solamente el primer enlace que hacemos desde el buque. Vamos a movernos nosotros, obviamente, por sus áreas, y después vamos a seguir hablando con el capitán Jiménez sobre la historia de este lugar y su servicio. Muchísimas gracias, José. Mira cómo está, increíble. Sí, espectacular. Tiene que seguir Espectacular. haciendo este tipo de enlaces, me encanta. José un capo. José un capo. No, También a otro- Derly, al capitán, Gracias, un saludo. Vos sabés que yo creo que sentiría mucho, pensaría mucho al estar ahí adentro que eso se usó, se utilizó, llevó gente. Y todo lo que pasó. Y todo lo que pasó, Sí. forma parte de la historia. Saludo a toda la gente de Twitch y YouTube. En su momento ya vamos a leer algunas de las preguntas. He leído algunos que son bastante interesantes, pero debemos retomar algunos que ya tenemos aquí. Yo tengo una escritas. pregunta antes para Sí, por favor. Fabián. ¿Es cierto eso del sargento Ramón Triay al que Jambay le hizo una música? Sí, sí. Ramón Perdón, Triay- ¿quién? ¿Sargento quién? Sargento Ramón Ramón Triay. Triay ¿Nunca Genes. escuchaste esa música? No, nunca escuché. tal. Ramón Tenés que Triay escuchar. Genes era un sargento que tuvo la idea para paralizar la ofensiva boliviana ya en territorio que prácticamente era de Bolivia. Paraguay había tomado muy al norte una línea de aprovisionamientos que iba a caer si es que no se hacía algo rápido, porque los refuerzos paraguayos Tardaban en llegar. Tardaban en por la llegar. distancia. Entonces a él se le ocurrió vestirse de soldado boliviano, llegar al campamento boliviano, simular. Él no es de ya que- Carebalija. no. Simular de que se estaban muriendo de sed, y cuando fueron rodeados le acribillaron a varios oficiales bolivianos y vos sabés que con eso pararon la ofensiva boliviana. Qué Y locura. él recibió una medalla que es única, es la medalla al soldado más valiente, que mandó a hacer el papá de Gumersindo Sosa. ¿Conocen la calle de Sosa? Gumersindo Sosa, que está allá hacia el barrio Villamorra y otros barrios importantes de Ciudad Cruz. Bueno, el papá de Gumersindo Sosa, el hermano del papá, manda a hacer la medalla y le entrega a Estigarribia, y Estigarribia le da a Ramón Triay Genes esa medalla por esa operación que hizo. Imagínate, porque estamos hablando hoy en día de lo que él hizo, pero imagínate decir, bueno, yo me voy a vestir de boliviano, voy a simular Sí, voy a ir ser con- un boliviano. y se fueron, creo que eran 7, le acompañaron y uno murió. Un paraguayo murió. Pero el resto En la llegó, música- sobrevivió. En la música dice, siga arriba las manos, se dice cuando les pilla los Lo boliviano. Siga arriba las manos, ustedes no son bolivianos, echen las armas y entréguense. Y ahí dice, broma, yo es Jaro Yaitu, se acuerda, dice Ah, que tipo, comenzaron a ellos se disparar. miraron con su Y compañero adelante, y vamos. ya, tú sepa, Europa. Cheli, vamos a ver la siguiente foto para mostrarle. Tenemos vamos a un buen continuar lote de con- fotos tenemos- para poder liquidar. para que la gente tenga una idea de lo que fue la idea. Miren lo que tiene en la mano.
Se equivocó de árbol No, nuestro amigo Domingo. No, era Se llama IBA. el que utilizaba. Eso que tiene en la mano es tubérculo. era el... Y sabe que para reconocer tenés que tener mucha sapiencia. Sale así nomás en la superficie, una ramita. Y el tubérculo Y es el enorme. tubérculo es enorme y es pura agua. Para los que toman tereré, si quieren probar algo parecido, la salsa parrilla, Sí, compren. vos sabés que tiene esa pinta. Bueno, ese tamaño te podía salvar un pelotón. Porque Vos, masticaban. no, ¿verdad? no, cortabas un gajo y chupabas. Y encima, como sale de debajo de la tierra, salía Húmedo, fresco. fresco. Salía fresco. Entonces, los paraguayos, gracias a parcialidades indígenas de la zona, aprendieron a detectar cuál es la ciudad y eso salvó muchas veces al paraguayo. Los indígenas ayudaron a los paraguayos por No, una cuestión de humanidad nomás, ¿verdad? No, Porque no. O querían ser paraguayos. Había indígenas que lastimosamente se hizo un genocidio indígena en la zona. Tanto paraguayos como bolivianos asesinaban indígenas porque no ayudaban justamente. Y los que ayudaban ya venían con el ejército. Y ahí contestamos lo que Domingo preguntó hace rato a Lorín. La sanidad militar les enseñaba a los soldados que cuando tenían ya ganas de hacer cuando tenían ganas de hacer pipí, ya llamen. Que no orinen, retengan. que no retengan porque se llenaba, la primera micción hacía que salga sin tantos sedimentos, sin tanto material orgánico. Entonces, ¿y para qué usabas la hierba? Para filtrar tu orina. Era la forma en la que ellos combatían la sed. O sea, hay que entender el contexto en el que ellos llegaron a hacer eso. La mayoría de los soldados paraguayos tuvo que O sea, tomar su imagínate orina. el nivel de desesperación. Sí, era horrible. Después tenemos más fotos. Sí, vamos a ver la siguiente foto, Chely. Vamos a ver si, como para que la gente vaya entendiendo más. Saludo a sobre la gente de dinámica. Eusebio Ayala que está viendo también el programa. Mucha gente viendo. Saludo al querido Nico Martínez, que desde Michigan nos está mirando. Le está jugando Hija, fútbol muy en Michigan, así que Qué está viendo el grande. programa. Estos son prisioneros bolivianos. Paraguay tomó 21.000 prisioneros bolivianos. ¿Y cómo hacían? Hacían al revés que las tropas paraguayas cuando entraban a territorio chaqueño. Se les llevaba hasta Puerto Casado. En Puerto Casado se les hacía cruzar a una isla y se les depilaba por completo. O sea, la Para cabeza, identificar. todo. No. Se les depilaba por una cuestión de sanidad. Por una cuestión de piojo. De sanidad. y eso. Entonces le tiraban también una serie de de cuestiones para desparasitarles. Les vacunaban. Pasaban un tiempo allá y de allá le enviaban a Villa Ayes. Y en Villa Ayes hacían una cuarentena de 15 días y después recién cruzaban a Asunción. Y lo que ustedes están viendo en la foto es el descenso de los bolivianos en el puerto. Y si ven si pueden tener tiempo de observar muy atentamente, van a ver solamente 3 paraguayos armados para todo ese contingente. ¿Por qué? ¿De dónde se iban a escapar? No Le iban había a forma de matar, escapar. claro. Entonces, todo lo que eran peligrosos ya eran filtrados en ese primer lote y eran enviados a una isla que se llama Peña Hermosa, como prisioneros. Ellos sí, una Para situación trabajo militar. de guerra. Estos no, estos eran enviados a Asunción y después todos ellos fueron los responsables de construir nuestros primeros caminos en Cordillera, en Paraguarí, en Guairá. Todos estos ¿Y el estadio de hicieron los Cerro? primeros. Y no, el Estadio Defensor del Chaco no. Estadios Cerro. en la zona de El de Barrio Cerro. Obrero, sí. El de- Cerro Nacional, Zona América, Presidente, ellos, todos ellos comenzaron a construir esos estadios en la zona de Barrio Obrero y también en el barrio Pinoza y otros barrios que cuando eso estaban comenzando a construirse en Asunción. Te pregunto, esa remera es tuya, perdón, ahora estoy viendo bien en el retorno. No es mía, pero me gusta. No tanto como la del bombero, pero me gusta. Estoy viendo un Michi con la... Un Michi. con No, la- no, este es el Tirica. Ah, Tirica, pero... Claro, pues, más respeto mira con el vos. Tirica. Mira, pensé que era un Chely, Michi. vamos a ver otra foto mientras vemos las preguntas que tiene Ale. ¿Ale? Tengo acá más si querés. Y Te tiro hagamos, ya la del hagamos, chat si querés. hagamos. Bueno, saludos de Eusebio Ayala que pueden comentar sobre los docentes y alumnos de la Escuela Normal de Profesores número 5 que acudieron de forma voluntaria para defender el Chaco en ese entonces Barrero Grande, dicen acá. Uno de sus profesores muere, García Ricciardi. Era artillero. Estaba muy cerca de Stroessner en el combate. Esa es una de las preguntas también. Que Y si termina muriendo, le da de pleno un proyectil a García Ricciardi, que era un profesor de muchos de los que se fueron de Barrero Grande. Y sus restos están en el cementerio de Eusebio Ayala hoy. Que hoy es Eusebio Ayala. Héroe, de que calles llevan también su nombre, lo recuerdan. Ahí ya confirma la pregunta del chat también que visto si Stroessner estuvo en la guerra del Chaco. Sí, estuvo, formó parte. Fue de la artillería. Sí, Fue artillero. Ahora sí vamos a ver la foto porque tiene que ver con el tema de la sed. Miren
Esta foto es de la picada de la desesperación. Era una picada que hicieron los bolivianos desde Grendahue hasta un puesto boliviano que creo que se llamaba 18 de noviembre. Eran aproximadamente 15 o 20 kilómetros y murieron casi 3.000 bolivianos de sed haciendo ese trayecto. Por eso se llama picada de la desesperación. Ahí están 2 de esos muertos. Se fueron a buscar. No, huyeron, porque los paraguayos llegaron a Grendahue y en vez de rendirse, prefirieron buscar su campamento, su siguiente campamento, y por el camino murieron de sed. Aproximadamente 5.000 bolivianos murieron de sed durante la guerra. Y la muerte de la sed es terrible. Te vas consumiendo y es algo que vos sentís. No, vos te va apagando y vos sentís. O sea, vos sentís que te estás muriendo. Y te quedás con la lengua afuera, parece una corbata. Tu lengua se queda afuera, azul. Sí, tipo los perros. Sí, te deshidratás por completo y te morís. Ahí están justamente estos soldados bolivianos que hoy en día, hasta hoy en día existe la picada, la desesperación. Tenemos la siguiente foto que me dice que es la sanidad en la sanidad, guerra. justamente para que entiendan también. La sanidad en la guerra mejoró mucho con relación a lo que era la sanidad en la guerra de la Triple Alianza. Este es el famoso barco Cuyaba, que era un hospital, un buque hospital. Paraguay tenía 2 buques hospitales, de los cuales le sacaba a los heridos de cierta consideración, los traía hasta Concepción o hasta Asunción, de acuerdo a la gravedad. Y la siguiente foto muestra cómo venían los muchachos, porque no había comodidades, era como podían venir, eran atendidos por médicos, ahí están. El primero, si acercan la foto, la gente que está en su casa van a poder ver que el primero tiene una pantalla al lado de él. Sí. No, aire acondicionado. No, aire acondicionado. Vos recibías heridas de bala y eras automáticamente evacuado. Al principio de la guerra, lastimosamente los 2 primeros años de guerra, herida en el estómago, no. Ya era fatal. Chau. Se quedaba Te daban en el campo, te daban morfina por una cuestión para que no sufras dolor, y después te moría. ¿Por qué? Porque operar una herida de bala en el Chaco, en el estómago, podía llevarte 15, 20, 30 minutos. Muchísimo. Y no había tiempo. El tiempo máximo que le podías dar a un soldado herido era 5 a 10 minutos. Si eran cientos los que venían heridos. Y la sanidad pues es limitada. Entonces lastimosamente los primeros, y también amputaciones por mayor. Si te rompía un hueso, una esquirla de una granada, una bala, amputación. Después eso se fue mejorando a partir de 1934, donde la sanidad se volvió un poquito más humana. Esta es del primer grupo de enfermeras que llegó al Chaco, 11 de noviembre del año 1932. Y quiero homenajearla a esa mujer que está en el medio, María Victoria Candia, jefa de enfermeras de la guerra del Chaco. Esta es una la que mujer dejó... brillante. Esta es la que se fue a Inglaterra, le trataron mal porque apenas hablaba inglés, y después fue una de las mejores egresadas. Gracias a eso se fue a Francia, gracias a eso se fue a Estados Unidos y vino a la guerra sin ser convocada. Explotó el primer... Yo me voy porque me voy. Me voy porque me voy. En 1929 Paraguay ya iba a empezar la guerra con Bolivia. Y ella deja todas sus comodidades y viene a servirle a Paraguay. Y ella es la responsable de la formación de miles de enfermeras por todo el territorio nacional que después sirvieron en sus comunidades. O sea, esta mujer debería haber calles, monumentos en honor a ella. Solamente hay olvido para ella. Pero quería que le conozcan. Ahí en el medio está la señora María Victoria Candia Torrens. Qué grande, y no se habla de ella. No, debería hablarse más de ella. Y marcó presencia como mujer porque también preguntaban sí. Ahí por ella. Y vamos a ver más fotos y vamos a ver. Pero también, antes de ver más fotos, está con nosotros nuestro compañero, nuestro reportero, nuestro querido José Encina está ahí. José, ¿nos escuchás? Acá estamos en la proa. Este es el lugar en el que estamos y nosotros vamos a continuar charlando con el capitán Jiménez. Vamos a conocer un poco más de la historia de este buque, capitán, en el que estamos. Bueno, y estamos conversando hace rato y quiero, para empezar, para retomar, mejor dicho, este lugar es ¿dónde estamos exactamente? Bueno, retomamos. Aquí ahora mismo estamos en lo que es la cubierta principal del buque en la zona de la proa. ¿Verdad? La proa normalmente es una definición que se le da a la zona frontal del barco, ¿verdad? Entonces se llama proa, y lo que es la parte trasera de la embarcación es la popa, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos en la cubierta principal, que es en la proa mismo de la embarcación. Capitán, ¿este buque en qué año fue construido?
Bueno, esta embarcación fue construida inicialmente, ¿verdad? El lugar que es en Italia, Génova, Italia, en el astillero Odero Ternis. En el año 1928 iniciaron las construcciones de ambas embarcaciones, tanto el cañonero Paraguay como el cañonero Humaitá, que son embarcaciones gemelas, y tuvieron un tiempo aproximado de construcción de 3 años. En su momento, allá en los 20, esta embarcación fue una de las más modernas. Así es, sí, es tanto así que cuenta una de las anécdotas que en su trayecto de venir desde Italia hasta Paraguay, cruzando el estrecho de Gibraltar, recibió los honores militares de lo que sería la Armada Inglesa, ¿verdad? Por ser una de las embarcaciones tal vez más modernas o vistas en ese momento. Y cuando llegaron acá, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron recibidas estas embarcaciones? Y un tiempo antes de la llegada fue puesta a conocimiento del pueblo paraguayo, ¿verdad? La venida de estas embarcaciones, que significaban un poder naval muy importante, ya que la guerra contra Bolivia por el Chaco paraguayo era algo inminente, y entrando en Paraguay desde lo que sería Confluencia, fue prácticamente una fiesta en todos los muelles donde él iba pasando en su trayecto hasta Asunción. Estamos frente al cañón principal, imagino que es este, ¿verdad? ¿En qué momento entra en combate el buque Paraguay? Bueno, inicialmente tiene 2 cañones de 120-50, que son sus armas principales, uno en proa y otro en popa, así en la parte de atrás, ¿verdad? El buque en sí no entró en un combate directo, prácticamente su desenvolvimiento o su gran aporte para lo que fue la guerra del Chaco fue el sostén logístico y todo el trabajo tanto de traslado de personal, víveres, armamentos, municiones, tanto para aguas arriba llevando, como también a la vuelta trayendo enfermos, trayendo prisioneros, trayendo equipamientos que necesitaban reparaciones, hasta piezas de aviones que fueron utilizados en el Chaco, que también fueron desplazados en estas embarcaciones agua abajo para ser reparados en los arsenales de marina y llevados nuevamente por esta embarcación, ya sea por esta o por el Humaitá, hasta la zona de combate. Bien, capitán, vamos a caminar un poquito, vamos a irnos hasta la parte trasera de este cañón, porque quiero que vean algo y que el capitán nos explique lo que significaba en ese momento para nosotros los grabados que van a ver a continuación, estos grabados que podemos observar aquí en los 2 cañones. Bueno, capitán, que en ese momento, ¿qué significaba para el Paraguay que estos grabados estén ahí? Bueno, inicialmente aquí podemos encontrar el lugar donde fueron fabricados, que es Odero Ternis 1929, que es el astillero italiano que fue encargado de la construcción, ensamblado principal de estos barcos. Aquí tenemos la característica del cañón, el logo de la República del Paraguay, a quien pertenecen estas embarcaciones, el peso y el número, el dato técnico de lo que corresponde a la propiedad de este cañón cedido al Paraguay, ¿verdad? Entonces, esto significaba para el Paraguay la dotación de estos cañones, y esta embarcación en sí representaba para el Paraguay el dominio de lo que es su jurisdicción fluvial, parte fundamental en lo que fue el dominio, la conquista durante la contienda chaqueña, en consideración de que no hubo ninguna sola intención de lo que es la fuerza boliviana de poder ni enviar embarcaciones para ingresar por agua, ni tampoco aviación enemiga que se quisiera aproximar a tan poderosas embarcaciones. ¿Quién se encargó del diseño de este buque? ¿Fue un extranjero o fue un paraguayo que sabía de las necesidades que había? Bueno, inicialmente el diseño en sí fue realizado por el guardia marina en comisión en aquel entonces, José Alfredo Bozano Baglietto, oficial de la Armada Paraguaya, que fue enviado por el presidente en aquel entonces,
a Estados Unidos, al Instituto de Tecnología de Cambridge, Massachusetts, para recibir los conocimientos o para cursar lo que sería la carrera de ingeniería naval. Ahí él obtuvo, eso fue en el año 1920, obtuvo en el año 1924 el título de arquitecto e ingeniero naval y en el año 1925 el masterado en ingeniería aeronáutica. Con eso él se repliega, retorna nuevamente al país presentándole al señor presidente de ese momento todos sus logros y el diseño de 2 embarcaciones, o en este caso Cañonero Paraguay y Humaitá gemelos, que eran cañoneros preparados para navegación fluvial. Tenga bien considerar que una embarcación de este porte, por su naturaleza misma, pesa mucho y es difícil que pueda surcar en un río. Sin embargo, gracias a la gran habilidad y el conocimiento puesto en este diseño, él pudo conseguir que una embarcación con tanta capacidad en tonelaje y con un volumen muy grande tenga un mínimo calado y prácticamente le permita casi flotar sobre lo que son las aguas de nuestro río. Gracias, capitán, muy amable por estas precisiones. Bien, compañeros, nuestro segundo enlace entonces desde el buque Escuela Paraguay. Muy bien, muchas gracias, compañero. Increíble todo lo que nos contó el capitán Derlis Ecmidio Jiménez. Nosotros ya estamos aquí, ya llegó la parrilla y ya atacamos porque estábamos con... que Openland se rompió su... tenemos acá, mira, Payagua. Tenemos el pastel mandió. Que una locura. Una locura. Horrible. Tenemos la sopa que hace su mamá. Tenemos chorizo, creo que es tipo chorizo casero, vellú. Contanos, Ariel, cómo hacemos para tener esto, si lo hacen siempre, si lo hacen ahora por San Juan. Y esto es picada nomás, ¿eh? Esta picadita típica estamos teniendo ahora por la época de San Juan, justamente, que cada año hacemos. Tenemos pastel mandió, payaguá, ese es un chorizo tipo misionero, Espectacular, ¿verdad? riquísimo. Y pues tenemos una butifarra casera, el tradicional meyú y la sopa paraguaya que, como vos bien ya conoces. Esta empanada está una trompada, Sí. este pastel mandió está riquísimo, la sopa está riquísima. Justamente le estaba comentando a Fabián que tu señora madre es la que hace la sopa. Es la receta de mamá que hace, prácticamente heredó también ella de su mamá, de mi abuela, así que lo implementamos en todos nuestros servicios, ¿verdad? Y estas comidas típicas estamos teniendo, la gente puede pasar a buscar, tenemos los famosos combos típicos. O O puede sea, pedir para podemos pedir ya y nosotros cocinamos en nuestras casas. ¿o así cómo? mismo, o directamente ahí tengo un equipo de muchachos que están desde las 7 de la mañana sacando los combos típicos. Pueden escribirnos la gente al 0991-396-829 y piden su combo o bien contratan el servicio para un servicio, por ejemplo, en su casa, un mini San Juan o un cumpleaños con la temática de San Juan hoy día. Soy cual soy me varía lo ñembo en vago sobre ese tereima de ahora con antes mi usa. Y eso que ya vemos en el fondo, ahí los muchachos que ya están empezando a dar la vuelta, tenemos el vacío y tenemos Ahí que más me tenemos dijiste? vacío, costilla, tenemos una verdurita por ahí si alguien no quiere comer carne, tenemos todo. Ese guante, pero no se siente el calor con ese guante, perdón. No, este es un guante que es directamente para trabajar con alimentos nomás, no es el guante que es para calor. O ese sea, es él otro no tipo de siente guante. nomás ya el calor, por eso alza así, Claro, pero ya estamos acostumbrados A al la fondo, entonces pinta, no, ya. directamente nomás con la mano. Qué qué crack. grande. ¿Y eso dentro de cuánto por ahí va a estar nuestro asado? Y este cuando terminemos el programa, antes de terminar 5 minutos, ya vamos a sacar por lo Por menos favor, el vacío y la costillita. Para que la gente pueda ver Sí, el señor. punto de cocción y lo rico que se puede llegar a ver, porque hasta ahí nomás, al menos que contraten, ya tomen su tiempo, ahí está el número de teléfono. Cristian no nos acompaña hoy porque ya está cubriendo él, supongo que algún evento, para que vean que siempre ellos están trabajando, siempre están cubriendo algún evento, asado, baje. Entonces, repetime tu número, por favor, Ariel. 0991-396-829, nos pueden contratar, o sea, nos pueden encontrar en las redes como Asado Baez y consultar cualquiera de nuestros servicios, que ya hoy día contamos con todos los servicios. Espectacular, Qué porque la vez grande, pasada Ariel. hasta guiso ya hicieron, o sea, Sí. hacen de todo. Así que muchísimas gracias a Asado Báez que hace posible esto. Yo asado nomás quiero comer, pero Asado, esto que asado. te traigan tipo así, esto típico acá es Sí, sí, increíble. sí. El plus. ¿Cuál te gustó más? A mí me gustó el pastel mandió. El pastel mandió está demasiado rico. impresionante. Muy bien, podemos seguir Seguí con con las las fotos. imágenes si te Ahora con parece. las fotos. Sigo saludando a la gente de Twitch y YouTube. En breve ya vamos a estar respondiendo a algunas preguntas. Queremos primero liquidar con los lotes de imágenes que tenemos que se prepararon ya. Ahí tenemos Bueno, una imagen. ahí están. ¿Se acuerdan que hablamos de la mujer? Sí. Esta es una mujer, se llama Manuela Villalba, ¿Qué? que se vistió de hombre para ir a acompañar a su hermano. Ella era del pueblo de Tabapí, hoy
Roque González de Santa Cruz. Se fue su hermano en Qué aquella loco. época, pues muy pocos paraguayos tenían cédula. Entonces vos te presentabas al enrolamiento y decías, Ahí yo me decía tu llamo nombre. fulano y... Tengo tantos años. Tantos años y te ibas. Se fue. ¿Qué pasó con ella? Ella y su hermano sirvieron en Anagua. Nanagua fue uno de los pocos fortines paraguayos donde hubo fusilados. Porque en la guerra vos no podés desertar. Eso es fusilamiento. ¿Qué pasó? Su hermano se llamaba José, se cambió de unidad y que ella pensó, probablemente su inocencia, que podía ir detrás de su hermano. Salió de ella su también. unidad, le agarró la policía militar y le iban a fusilar por deserción. Y cuando le iban a fusilar, su hermano dijo, no, es mujer. Le convocaron a los médicos del tercer cuerpo de ejército y comprobaron que era mujer. ¿Y qué pasó? Y ¿Se no, quedó ahí? claro, le perdonaron por supuesto la vida, le envían a Asunción y fue parte de la propaganda también que hasta las mujeres se animaban para ir a pelear por Paraguay. Qué loco. Está- Lastimosamente su hermano pereció en uno de los últimos combates en 1935. José terminó muriendo. Pero por la ella patria, sí, pero desde- ella desde sobrevivió y esa era una de las imágenes que se hizo muy popular en aquella época de la guerra. Acá es lo que preguntó Domingo, el tema de si hubo combatientes de la guerra de Triple Alianza que combatieron. No combatieron, pero cientos se ofrecieron. Oviedo no fue uno de ellos que justamente, este es uno de los recortes, héroe de dos epopeyas. Este sí se fue y sirvió en el Chaco como logística. Ya era anciano y quería ayudar, entonces Su conocimiento, le permitió llegar allá y estuvo ayudando en la parte de la logística. Oviedo, con sus 89 años, cuando hubo el primer enrolamiento en 1929, llegó desde la ciudad que hoy lleva su nombre Ajos. y se presentó desde Ajos y se presentó con 2 de sus capataces para ir a pelear. Qué loco. Y le llamaron, en esa época no había fotos como hoy en día, y no le reconocieron. Y le dijo, ¿quién es usted? Yo soy coronel de la Nación Paraguaya, Florentín Oviedo. Se fueron a llamarla a toda bala, alguien que le diga por favor si era Si él, era y real si o era no. él, era él. O Entonces sea, hubo un Fabián mucho... Chamorro del Qué momento loco, que o sea. dijo sí, él le Sí, reconoció sí, por la le historia. reconoció por la historia. Pero bueno, hubo varios que se ofrecieron, pero que se fueron así. ¿De qué sirvió Oviedo? Él le ayudó, muchos oficiales se iban para que él les arengue, o sea, les motive en pocas palabras, como un motivador. Sirvió Es como que Oviedo. hoy en día le llamen a alguien histórico de la selección paraguaya para que arengue a los nuevos sobre lo que se algo puede así, hacer. ponele, algo así, Ah, Chilaver, más o por menos así. ejemplo. Pero sí, eso es una historia, gente, porque yo me acuerdo, había una película que hablaba sobre la guerra del Chaco y ahí me enteré que Oviedo, Coronel Oviedo, antes se llamaba Ajos, Ajos. Ciudad así de la mismo. y le decían ajeños a los... Hasta el 1931. En vida, él vio cuando se cambió. Él estuvo presente el Qué día que se cambió. locura, de que le ciudad. pongan- Se- que le Se pongan merecía, su es nombre. un héroe gigantesco. Alguna vez tenemos que hacer un programa solamente para él. Un héroe gigantesco de la guerra de la Triple Alianza. Su gesto en la guerra del Chaco. Y que lo hayan hecho en vida Y está que lo genial. haya hecho de vida es fantástico. Tenemos la siguiente Sí, imagen, la siguiente por favor. infante, que ya son las últimas, pero para No las menos mostrarles- importantes. no las menos importantes. La diversión, dicen acá. Exactamente, mira, no había pues, diversión en el Chaco. O sea, ¿qué vas a hacer? Entonces los muchachos llegaron a armar inclusive su grupo de teatro, su grupo de música, y los músicos, y entre ellos bailaban. Emiliano. Emiliano tocaba su guitarra y los muchachos, esta es la diversión, imagínense, esto es lo más emocionante que van a ver hoy. Estos soldados, después de combatir y verles morir a sus camaradas, tenían que pensar que el otro día tenían otro día de combate. Y así pasaban. Hacían pasar las horas. Así hacían pasar las horas nuestros combatientes. Circulaba El también la verdadero- caña, el supongo. Sí, ¿verdad? no. Ahí No cuando llegaba. sí era más limitado. No, Ah. bueno, eso no. No, era como la guerra de Triple Alianza que era un poco más. No, acá no. Es más, creo que era un sargento o un cabo que fue fusilado en Anagua por contrabando de bebidas alcohólicas. El verdadero Yaudaco este ya porque de Yicuay con Erno y Catutama. Exactamente. Ahí también Ahí tenemos están otra los imagen. muchachos con su grupo, la guitarreada. Eso fue parte de la vida cotidiana del soldado. Era todo el entretenimiento que había. Por eso el Que- baile ahí entre los que estaban era... Qué loco, sí. Esto también es la guerra. Yo supongo que después de vivir todo esto, volver a tu ciudad Sí. Es volver a vivir. En ese Volver a sentido que nacer por Volver ahora. a nacer porque no sabes si vas a volver. Como dice Domingo, hoy podía ser el último día. Sí. Hoy puede ser el último día.
¿Tenemos otra imagen, por favor? No, ¿O no, ya, no? no, ya ¿Ya no? tenemos la foto después, ¿cómo se dice? La historia detrás de la foto. Así que vayamos a las preguntas. Ahora ya vamos primero a esto. Vamos a ir primero a una pequeña pausa. Les recomiendo a la gente de YouTube y a la gente de Twitch que vayan haciendo sus preguntas. Vamos a ir respondiendo todas las posibles. Vamos hasta las 2 de la tarde. Ya son 39 minutos. Pasó rápido esta parte del programa. Pasó Sí. rápido hoy. Así que bueno, vamos a una pequeña Cuando a gusto, pausa. así nomás. Así nomás. Y mientras ya vamos a aprovechar y vamos a comer como corresponde acá a la picada. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta aquí desde el Cañonero Paraguayo, sería, ¿verdad? El Cañonero de Paraguay. Cañonero Paraguay. Acá se acabó ya casi. Impresionante. ya se acabó. Una maramunta. pues. Sí, no, muy rico, espectacular. El He visto demonio ya de que- Tasmania pasó por ahí. He visto ya que, no sé, Cheli, si querés ir ya junto a Ariel, que ya sacó ya la costilla, si querés podemos mostrar ya el corte. Tenemos ya veo que está afilando, ya el cuchillo sería para el corte. Igual tenemos todavía la imagen. Vamos con Ariel ya que está, veo que está afilando el cuchillo. Por favor, veamos ese momento, disfrutemos. La costilla ya está. Mira lo que es. Olvídate, mira lo que es. No, mostrame esa costillita, por favor, te lo pido. Mira lo que es. Impresionante. Y vos lo podés tener también en cualquier tipo de evento, cena familiar, lo que sea que quieras. Asado Baez, ya dejamos siempre el número de teléfono ahí. Y también su cuenta de Instagram. Le mandamos saludos a mi querido amigo Cristian también, que debe estar trabajando, que suele estar en Twitch. Adelante, Ariel, por favor. Bueno, acá ya empezamos a cortar la costilla para que vea cómo la leña le da el colorcito también ahumadito. Y el sabor también, Sí. que es espectacular. Repetime, por favor, tu número de teléfono, Ariel. Y sí, es que supongo que tenés todavía fecha en estos días. Sí, 0991-396-829. La gente nos puede llamar para cualquier tipo de evento. Desde una boda, divorcio, casamiento. Todo lo que sea. Todo lo que haya servicio. comida de por medio. Claro. Tenés todavía los servicios de Chop, ¿verdad? Tenemos todo servicio de shop, alquileres. Todo en Hoy uno. día este servicio que está de moda, el desmechado, así que cualquier cosita. Todo en uno. Muchísimas gracias, Ariel. En breve se lo vamos a A volver usted. para ver la parrilla. Vamos a ya. atropellarte, Ahora Ariel. para que En puedan minutos te vamos a disfrutar. atropellar, Ariel. Muy ¿Cómo? bien. Ahí tenemos el minutos te número. vamos a atropellar. Enseguida ya vamos a estar ahí. Muy bien, tengo algunas preguntas aquí como para que podamos responder a la gente que estuvo en YouTube, que estuvo también en Twitch. Sí. Acá preguntan, durante la Guerra del Chaco, ¿quiénes eran conocidos como Sandía Gugú? Los Sandiego eran los desertores, aquellos que ya estaban los que tenían que enrolarse, o sea, los que tenían que presentarse para pelear, pero se escondían. Y se le decía como Ese- sandía bajo tierra, sería, Por ¿verdad? suerte para Paraguay no fueron demasiados. Ok, mucho, Pero existía y se usaba también como propaganda de que no había que decir Sandiego. Emboscados también se usaba el término. Acá preguntan, profe, si tenés algún tipo de libro sobre la Guerra del Chaco. Hay un libro que escribí que se llama Las dos guerras, que era material para colegio, donde estaba un resumen de las dos guerras, y también un libro que escribí sobre los antecedentes de la Guerra del Chaco. Aquí quiero recordar a dos personas, a Ricardo Escabón Yegros y a la embajadora Julia Belía de la Corich, que son los dos mejores para mí para entender la preguerra. Y hay un libro que les recomiendo que se llama Los mitos justamente de la Guerra del Chaco, que es las leyendas de la Guerra del Chaco, de José Luis Martínez Peláez, que son los tres escritores que para mí que son muy objetivos con respecto a la forma de entender la contienda chaqueña. Chamandioca nomás sobró, dicen acá. Sí. Sí. Es cierto que a pesar de haber obtenido ventaja territorial en la Guerra del Chaco, Paraguay no pudo consolidar esos territorios debido a presiones diplomáticas de potencias regionales como Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, quienes buscaban preservar el equilibrio en la región y evitar una prolongación del conflicto, pregunta. Parcialmente cierto, pero vamos a ver después vamos a hablar de eso cuando me sale el término, La historia detrás de la historia detrás de la foto. Ahí vamos Acá a preguntan por contestarle. Alejandro von Eichstein. Von Einstein, sí. Si ayudó a los soldados a usar brújula. Sí, él es el que le enseñó a los soldados paraguayos a usar la brújula, en Él- serio. él Él es- era un ruso, uno de los rusos de los que De- hablamos de en lo que la hablamos guerra, en de la la- guerra. Él es en el el que, programa pasado. uno de los que descubre la laguna Pitiantuta, que es después la laguna donde empieza la guerra. Muy Ellos bien. fueron los que fueron a investigar todo el territorio chaqueño y eso. Sí. Acá hay muchas preguntas sobre los parámetros que supongo que vamos a responder con
con la foto, con la historia detrás de la foto, y preguntan sobre el mito del guaraní, si fue tan importante como dicen, porque Bolivia también se hablaba guaraní, tengo entendido. No, Bolivia tenía una multiculturalidad. Había algunos que hablaban quechua y otros dialectos de sus ¿Y por qué regiones, Paraguay pero no sí le había, sirvió y no, y porque no había una unión en cuanto a la lengua que hablaban todos. El paraguayo, Acá el nuestra gran mayoría 99% hablaba guaraní. Entonces se convirtió en... Es más, el guaraní se revaloriza gracias a las dos guerras. Y la guerra del Chaco, tanto era el valor del guaraní que Estigarribia determina que a partir de mayo de 1933 todas las comunicaciones tenían que hacerse en guaraní. Vamos a hacer, Ale, nuestro programa con Galeano. Vamos a hacer un especial sobre el guaraní porque tenemos que hablar del guaraní. Importante. Y vos sabés que me sorprende lo importante que fue Estigarribia y lo poco que se habla de todo, es que en todo fue importante. Una persona que evidentemente nació para esa guerra. Es que como yo te digo, me encantaría poder traerle a uno de ellos en vida y mostrarle de lo que se habla, de lo que no, y te digan tipo, no, pero ese tipo no hizo nada. No hizo nada, bola. No estuvo, claro. O tipo fulano, el que realmente se fue. Pero bueno, todo queda con la historia, lo que quedó escrito, lo que se sabe. Y bueno, detrás de eso también tenemos una imagen, porque quiero empezar a desarrollar, porque veo que tenemos poco tiempo. Tenemos la imagen, Chely, de la historia detrás de la foto. Por favor, te voy a agradecer para que podamos ver, porque creo que podemos hablar de los límites, si realmente Paraguay, si realmente perdió. Les voy a mostrar el mapa, les voy a explicar ese mapa. Lo que se ve en amarillo o verde claro es lo que Paraguay controlaba antes de la guerra del Chaco. Miren todo lo que controlaba Bolivia. Todo lo que es celeste controlaba Bolivia. En algunos lugares inclusive Bolivia tenía posesión, o sea, militar, desde hacía 30 años antes de empezar la guerra. Ay, cuespede. Casi 30 años. Bueno, Paraguay recuperó por las armas 150.000 kilómetros cuadrados. Una Que locura. es todo lo que es celeste, todo eso Paraguay recuperó por las armas. En 3 años de guerra. Bueno, ¿qué es lo que Paraguay termina cediendo en el Tratado de Paz 1938? Ahí donde está la línea, más arriba, a la mano izquierda, Bolivia recupera eso por el Tratado de Paz y le da ese colchón blanco que está más arriba. Bolivia hacen un intercambio. Eso sí, Paraguay termina cediendo 17.000 kilómetros y creo que Bolivia 4.000. O sea, ahí hay una diferencia de 13.000 kilómetros que Paraguay termina cediendo. ¿Pero a cambio de qué? De no continuar la guerra. Le convenía a los dos. Claro, y tampoco no tenía ningún valor estratégico esa zona. No había petróleo, no había ningún valor estratégico en esa zona. Y era cierto, esa línea paraguaya ya estaba muy cerca de los poblados bolivianos. Entonces por una cuestión lógica, le digo, bueno, ¿y qué logró Paraguay? Que Bolivia no tenga ni siquiera un pedazo de tierra, de puerto, por debajo de Ballenera, que era un objetivo que Paraguay tenía, porque Paraguay quería tener una soberanía absoluta sobre el río Paraguay en esa zona, y logró. Entonces, si ustedes, volvamos al inicio del programa, si ven los mapas que vimos al inicio del programa, donde Paraguay resignaba más de 200.000 kilómetros cuadrados del Chaco, ven este mapa donde ven qué es lo que Paraguay realmente controlaba antes de la guerra y lo que controló después. ¿Ganamos o perdimos? Ampliamente ganamos. Bueno, entonces, todo lo otro que perdimos territorio, todo es parte de mitos políticos que se instalaron para denostar contra políticos de esa época. No digan más, le están, ¿cómo se llama? Están pisoteando la memoria de 150.000 héroes que se fueron y los 30.000 que murieron para siempre, o se quedaron para siempre ahí. O sea, no repitan más esas boludeces porque son boludeces realmente. Y miren, ahí está el mapa para que ustedes entiendan pueden mejor. ver, como dijo Fabián, al principio del programa vimos todo lo que Bolivia pretendía. Miren la parte celeste donde Bolivia ya dominaba prácticamente. Estamos hablando que Fabián nos dice que 30 años ya estaban los bolivianos ahí. Casi 30 y de que años, Paraguay se pongan los pantalones y avance y agarre casi 150.000. Todo gracias a estrategia. Es Todo gracias a una estrategia. locura. Se les expulsó el ganando, Chaco. Se les expulsó el Chaco a los bolivianos. Es más, Paraguay ya había pasado el río Parapití y estaba volviendo otra vez, porque Paraguay ya estaba en repliegue cuando termina la guerra. Hay que decir también eso. No tenía más recursos. Ahí está otro mapa, justamente, para que ahí se ve todo el Chaco. Es lo mismo. Lo celeste es Paraguay, lo que Paraguay controlaba, y lo verde es lo que recuperó por las armas. Es una locura. O sea, entonces, para que entiendan la dimensión de la guerra para lo que fue para Paraguay. Qué locura. Estoy creyendo, güey, yo creo. Sí, claro, y por eso
Y eso es gracias también a la valentía del soldado paraguayo, a la creatividad, a la capacidad de adaptación del soldado paraguayo y a la genialidad de un José Félix Echeverría, a la predisposición de una, ¿cómo se llama? Nuestra María Victoria Candia, a la genialidad del hombre que soñó con estos cañoneros, José Bozano Baglietto. O sea, Paraguay tuvo hombres brillantes. Esto es como que hoy nosotros tengamos F-16. Acá nosotros producíamos Granada. O sea, ese era otro Paraguay, así que imagínense todo lo que esos paraguayos hicieron para recuperar. Ahí en el museo hay una de las granadas así, tipo de... Carun BI se llama, Ajá. acá se hacía. Sí, Qué que pesado era, capaz. Yo agarré tipo así, alcé así. tortuga sería. Pesadísimo. Fabián, tenemos imágenes ahí de personas que querés agradecer por el cierto, espacio. queríamos agradecer a... Este es el personal que hoy está que nos está ayudando para que podamos acceder al cañonero. Y el último, ese que van a ver, no, el penúltimo. Ahí está, el penúltimo que está ahí en negro, se llama José Aguiar. Tiene el nombre de un héroe de la guerra de la Triple Alianza. Él es mi amigo de infancia. Cuando nosotros nacimos en un barrio, cerca del barrio de Sajonia, cuando era todo de tierra, y su familia tenía vacas todavía. Y nosotros íbamos a traer la vaca de esta zona, nos íbamos y llevábamos hasta allá. José hoy es uno de los jefes del arsenal de la Marina y se convirtió en escritor, igual que yo. Este es su último libro que se llama Sentido Común. Le hago propaganda porque es mi amigo de la infancia. Así que gracias a todos ellos por cómo nos recibieron y que nos permitieron inclusive entrar dentro del cañonero. Espectacular el programa hoy, gracias a todos los que hicieron posible este programa, agradecemos a Ariel también, de Asado Báez, que estuvo ahí desde temprano, pues yo llegué, ellos ya estaban ya. O sea, yo llegué como 20 minutos antes y ellos ya estaban, supongo que ha llegado una hora antes, así que muchísimas gracias a Asado Báez por nutrirnos, por saborear esto, porque nosotros nos vamos a quedar disfrutando. Voy a ver si tengo excelente programa, dice Vía al Paraguay Fabián, carajo, Edu, que dicen acá. Bolivia tenía préstamos ilimitados de Banco de Estados Unidos, dicen acá. Totalmente, sí, ellos tenían estaño. Bolivia es mucho más rico que Paraguay. En esa época era mucho más rico que Paraguay. Por eso ellos pudieron traer tecnología que por ahí Paraguay no pudo tener, como la aviación que ellos tuvieron. O sea, Bolivia era económicamente superior a Paraguay y también poblacionalmente superior a Paraguay. Ellos tenían 3 millones de habitantes, nosotros no llegamos ni a 1 millón. O sea, era prolongar esa guerra. Y hablar de que no ganamos es una locura. Por lo menos de mi parte, para terminar, José Félix Echeverría prometió que nunca iba a olvidarse Paraguay del esfuerzo que hicieron nuestros soldados para recuperar el Chaco. Lastimosamente 30.000 de ellos quedaron para siempre allá y lastimosamente la dinámica política de Paraguay hizo que se olviden de ellos. Hoy del 10%, no, menos del 10% de los que fueron enterrados aquí, estoy hablando de los que murieron en combate, están hoy en lugares totalmente olvidados, absolutamente olvidados por el Estado paraguayo, sin ningún tipo de honor, sin ningún tipo de reconocimiento. Están ahí, combatientes que viven todavía. No, estamos hablando de los que murieron en combate, los que perecieron por la patria. En el cementerio de La Recoleta, en los cementerios de varios distritos, es una vergüenza. Porque me tengo que quejar de eso, porque sinceramente, si a alguien le debemos honor, es a estos chicos. Ellos se fueron en la mejor edad de su vida. Es como que hoy domingo se vaya a perder la vida por la patria. Y lo mejor que él le puede dar sus años jóvenes, que es la vida, se fueron a perder 30.000 jóvenes para ser recordados como son recordados hoy. Para el olvido, lastimosamente. Domingo, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que aparte que el carajo se llama el carajo por eso. Por eso te dicen andate al carajo. Ya aprendí que ya no se usa más timón y esas cosas también. Y ya sabes la parte de enfrente, ¿cómo se dice? Del barco. Proa. El frente era proa, el atrás popa, babor y estribor. A la pelota, Dale, Acá Domingo. preguntan en el chat si esto está abierto al público, si la gente puede venir a recorrer el cañonero. Quiero confirmar nomás eso para saber si es que está disponible. Con permiso tiene que ser. De 8 a 5 dicen acá, con permiso. Supongo que te puedes acercar y seguro que tenés que anotarte y puedes entrar porque hay un museo también. Para la gente que está interesada también, entonces para que pueda venir. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este programa. Nosotros, ustedes están viendo 3 personas acá, pero en verdad hay como 15, 20 personas que hicieron posible este programa. Así que muchísimas gracias. Gracias a la gente que le gusta el programa y lo hace saber, porque gracias a eso también la gente del canal se da cuenta de que es un programa que gusta y gracias a eso estamos aquí un feriado haciendo un trabajo que de repente no va a ser posible
si la gente no disfruta de esto. Así que Sí. muchísimas gracias, Fabián. No, gracias a ustedes y nuestro próximo programa tiene que ser guaraní. ¿Eh? Ese tiene que ser nuestro objetivo. hablar de Ese guaraní. es el objetivo, el próximo ya en Guaraní. Guaraní, Gracias, Chepe. gracias también por venir, Gracias a a vos, pesar Ale, de gracias, a Fabián. pesar de que te sacaste los dientes, ¿verdad? Y es difícil, supongo. Tranqui. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar en otro programa llamado El Mito y la Historia. Que tengan un buen feriado.